En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, hay un texto realmente maravilloso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo Jesús, nuestro intercesor. Pero en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lo comprendía a través del líder, a través del ministerio de Moisés, el cual una y otra vez intercedía ante Dios en favor de su pueblo, para que ellos pudieran cambiar su actitud a través del arrepentimiento, pudieran recibir las misericordias de parte de Dios. El libro de Deuteronomio nos muestra este tipo del ministerio de Cristo Jesús hoy en nuestro favor. Por lo tanto, te invito a que te quedes en el segundo capítulo de esta temporada, en donde estamos hablando del Evangelio en el libro de Deuteronomio. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la lección de historia de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Y ya estamos dando inicio al segundo capítulo de esta temporada, en donde vamos a estar hablando acerca del libro de Deuteronomio. Estamos en los primeros capítulos, viendo el contexto, analizando para ya ir viendo cada uno de los capítulos de lo que el libro nos tiene que decir en relación al Evangelio. Si usted se perdió el primer capítulo, el anterior, puede entrar a nuestras plataformas digitales, como lo es nuestro canal ahí en YouTube, y ver aquel capítulo donde estuvimos hablando del contexto, qué significa la palabra Deuteronomio, en qué momento se da de la historia del pueblo de Israel. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando, como mencionábamos en la introducción, acerca del ministerio de Moisés. En un momento muy trascendental en la historia de Israel, era muy importante, por supuesto, el liderazgo. Y aquí vemos a un hombre, Moisés, muy, pero muy especial. Y para eso, nuevamente, y toda esta temporada, Pastor Oscar, gracias por acompañarnos, Pastor. Gracias también por esta segunda etapa que vamos. Y en realidad que es un privilegio poder compartir esta linda experiencia. Así es. Y tenemos el desafío, ¿no?, de ir recibiendo las preguntas de nuestros amigos y de forma tal vez por interno, a través del correo electrónico, poder estar también respondiendo todo aquello. Y esperamos, por supuesto, que sea la palabra de Dios que vaya respondiendo, especialmente también capítulo tras capítulo. Vamos a orar, Pastor, vamos a orar, invitándole a cada uno de ustedes también que si desean expresar sus peticiones a través del correo electrónico o los comentarios de nuestras plataformas digitales, que bien lo puede hacer para orar los unos por los otros. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de iniciar un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia para aprender, para estudiar tu palabra, pero también, Señor, para poder orar por aquellas necesidades de nuestros amigos, Señor, donde quiera que se encuentren, para que tú satisfagas, Señor, aquellas peticiones que están en sus corazones. Bendíceles junto a sus seres amados y al abrir tu palabra, que tu bendición recaiga sobre cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor Oscar, hay un texto que es
Muy importante, y te invitamos a que puedas abrir la palabra de Dios también, nos acompañes ahí en Éxodo capítulo 32, verso 32, y todo el contexto, ¿no? Dice ahí Éxodo 32, verso 32 también, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pastor, esta declaración, ¿en qué contexto se da y qué implicancias tiene para el rol de Moisés ante el pueblo de Israel? En realidad que es extraordinario ese texto. Yo creo que no sé si hombre alguno habrá dicho palabras como esa. Señor, en vez de destruir a este pueblo, destrúyeme a mí. Eso quiere decir que, bueno, esto se da en el contexto de cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las instrucciones de Dios, las tablas de la ley, y en ese transcurso de 40 días, el pueblo de Dios se desenfrenó, perdió la fe y crearon un becerro diciendo, este Dios nos trajo, habiendo visto todas las maravillas que Dios había hecho a poco tiempo, que había abierto el mar para que ellos pasaran, y ahora estaban adorando a un Dios hecho de mano. Entonces Dios viene y castiga al pueblo con ira, ¿no es cierto? Lo sentencia allí, pero se pone Moisés allí entre Dios y el pueblo para interceder. Así que ese es el contexto, pero qué maravillosas las palabras de Moisés. Esta es una prueba tremenda, ¿no? Una prueba para el líder, para Moisés. Dios le había dicho previamente que al destruir al pueblo, producto de su desobediencia, de su pecado, iba a levantar una nueva nación, pero ahora de Moisés, haciendo eco a la promesa que había hecho Abraham: de ti haré una gran nación. Es decir, el Señor sigue con la misma intención del pacto, de cumplir su parte del pacto. Pero esta vez es como que le dijera a Moisés: mira, los hijos de Abraham han desobedecido y yo los voy a destruir. Pero haré de ti ahora una gran nación, es decir, tú vas a ser parte ahora de esta promesa. Y era un tremendo privilegio, una tentativa bastante atractiva. Pero él dice que su respuesta fue, es más, el contexto, fíjese el verso 31, dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Más encima, Moisés va a hablar con Dios y es como que le recuerda la falta del pueblo, ¿no? El pueblo ha cometido un gran pecado, ha levantado dioses falsos. ¿Los puedes perdonar? Interesante. Sí, a mí me llama mucho la atención eso porque aquí en el capítulo 32, a ver, el verso 25 dice: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y después le dice, ahora, verso 32, te ruego que perdones a tu pueblo, pues ahora, el verso 34, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos en su pecado. Es decir, aquí vemos a un hombre intercediendo. Señor, no lo dejes, es tu pueblo, ráeme a mí, por último. Y Dios quería, como bien tú decías, Dios quería levantar un nuevo linaje. Eso demuestra algo valioso. Por ejemplo, eso demuestra que Moisés amaba a Dios. Eso demuestra que Moisés tenía confianza en Dios para hablarle de esta manera. Respetaba su pacto. Era muy respetuoso el pacto. Uh-huh. Era un hombre íntegro.
Mire, perdón, pastor, que lo interrumpa. El verso 13, Moisés le dice a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré. Está preocupado lo que usted dice, ¿no? Del pacto. Claro. Y además que de ser un hombre íntegro, también Moisés no oculta nada. Es un hombre abierto, que el pueblo lo conozca y que Dios lo conozca. Es un hombre que creía en el plan de Dios. Creyó desde un comienzo. Dios le dio el cometido allí en la zarza ardiendo y él tomó ese cometido y creyó en el plan de Dios. También amaba al pueblo, a tal punto que dijo, Señor, no, deja este pueblo, ráeme a mí. Además, se negó a sí mismo, muy parecido a Cristo. Además de negarse a sí mismo, tenía un espíritu intercesor. Y lo último que quiero destacar, que aquí vemos una acción sustitutiva de Moisés. Es decir, aquí vemos un tipo de Cristo intercediendo por los pecadores, poniéndose entre Dios y los hombres. Extraordinario. Este era un líder extraordinario. Hebreos 7:25, hablando acerca de Cristo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted lo menciona, pastor, entonces, ¿el liderazgo de Moisés es un tipo del ministerio de Cristo? Sí. Moisés tuvo, por decirlo así, Moisés tuvo que llevar a este pueblo sobre sus hombros, cargando sus quejas, cargando su pecado, cargando su incredulidad, y él allí reforzando la fe, reforzando el pacto, recordando las promesas. Es decir, fue un hombre que realmente fue un representante de Dios. En realidad, por ejemplo, si nosotros leemos Ezequiel 12:6, allí hay un lindo mensaje en Ezequiel, el capítulo 12 y el versículo 6. Dice, delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no morirás, no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Pero destaco esto, los llevarás sobre tus hombros. Moisés hizo un trabajo pastoral, así como esa visión del buen pastor, que toma a la ovejita, la pone sobre sus hombros y camina para llevarla al lugar seguro. Este fue un hombre, un pastor. Bueno, él había sido pastor de ovejas en Madián, antes. Pero ahora tiene que experimentar con estas otras ovejas que eran más rebeldes que las otras. Pero tuvo que llevarlas también sobre sus hombros. Y Pablo así lo entiende, ¿no? Cuando escribe en Hebreos, en los primeros capítulos, especialmente el capítulo 3, Jesús es superior a Moisés. Es un tipo, refleja humanamente el ministerio de Cristo, pero naturalmente Cristo es superior a Moisés. Y lo dice el verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Mira, interesante la apreciación de Pablo, ¿no? Que dice que al mirar a Moisés íbamos a encontrar un hombre humano que cometió errores, pero fiel, un siervo, como siervo, dice, ¿no? Y usted destaca eso de cargar este pueblo quejumbroso, de poner los intereses del cielo por sobre los personales, etc. Y luego dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, está mencionando de que Cristo es superior a Moisés. No obstante, Moisés es un referente, es un tipo del ministerio de intercesión de Cristo Jesús. ¿Qué significa, pastor, cuando Moisés le dice a Dios, bórrame del libro? ¿Qué estaba pidiendo? Bueno, el libro de Apocalipsis es muy claro que existen libros en el cielo, tanto el libro de Apocalipsis
como Daniel. Daniel nos hablan de libros que existen en el cielo. Hay un libro en donde están registrados todos los que han de ser salvos, el libro de la vida. Pero también hay otro libro, que es el libro de las memorias, en donde se registran los actos bondadosos y de beneficencia, los actos buenos de los hijos de Dios. Están registrados allí. Pero el libro más importante es el libro de la vida. A tal punto llegó la sustitución de Moisés, que le pide: ráeme, sácame de ese libro, pero deja a este pueblo, sigue con ellos, por favor, Señor, sálvalo. Así que allí está hablando del libro de la vida. No importa, dice, si yo dejo de ser. Eso es extraordinario, eso es una negación de sí mismo. Es una sustitución. Bueno, el apóstol Pedro habla de este aspecto de Jesús, que, como bien tú decías, es superior a Moisés, porque realizó, según el apóstol Pedro aquí destaca, en 1 Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En ese aspecto es superior. Porque Moisés fue un gran líder, claro. Moisés tuvo que soportar al pueblo, pero a diferencia del antitipo, del tipo, es decir, la realidad, Cristo, el verdadero pastor, el verdadero Mesías, Él llevó nuestros pecados. Tuvo esa capacidad de cargar nuestros pecados, justificarnos allí en el madero, y nosotros pudiésemos ser justificados. Aquí dice: curadas nuestras heridas. Pastor, la respuesta a la pregunta que voy a hacer la acaba de responder, pero igual la quiero hacer. Y antes de irnos al corte, vamos a dejar la pregunta y luego vamos a separarnos unos momentos y regresamos con la respuesta. Aquí vemos a un hombre que sube al monte, tiene un encuentro con Dios y le pide a Dios que perdone al pueblo que está abajo, ¿no?, del monte. Aquí hay argumento para decir que un ser humano que muere supuestamente puede ir al cielo y estar intercediendo ante Dios para el perdón de pecados, como por ejemplo algunos pueden decir María, la madre de Jesús, o alguna persona que fue muy buena y que hoy en día le llaman santos y que están intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Eso es lo que la Biblia nos está mostrando a través de Moisés o no? No se preocupe, vamos a hacer un alto y la respuesta con la Biblia después de este alto. Queremos aprovechar de saludar a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan aquí en Sudamérica, partiendo desde Venezuela, Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia, en Paraguay, Uruguay, por supuesto en Argentina y en Chile. Nuestros amigos que nos sintonizan a través de la TV Nuevo Tiempo y que también en redes sociales, especialmente dejan sus comentarios allí en nuestro canal de YouTube, donde puedes encontrar cada capítulo de Lecciones de la Biblia y otros programas también preparados con mucho cariño para ti. Escríbenos, cuéntanos cuál es tu ciudad, desde dónde nos estás escribiendo, y si también gustas, déjanos tus pedidos de oración, tus comentarios de cada una de nuestras lecciones. Aparentemente, pastor, cuando vemos aquí la intercesión en Éxodo 32 de Moisés, encontramos un argumento para alguien que crea y diga, hay personas que al morir van al cielo y son capaces de interceder por nosotros, como es el caso de la Virgen María. ¿Está diciendo eso la Biblia aquí ante el modelo de la intercesión de Moisés ante Dios en favor del pueblo? Quiero citar al menos dos textos que puedan ayudarnos en esto. Primero veamos el caso de Moisés. Moisés en vida intercedió.
Eso quiere decir que nosotros podemos hacer oraciones intercesoras. También lo hizo Abraham por Sodoma, cuando Jehová se le presentó e intercedió por su sobrino Lot, que vivía ahí. Pero eso lo vemos en vida. En el caso de Moisés también lo vemos en vida. Sin embargo, si nosotros vamos en la parte final de Deuteronomio, en el capítulo 34, verso 5, dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Murió en el monte. Pero luego el verso 6 dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Es decir, Moisés muere en el monte, es enterrado en el valle. Se entiende que Jehová lo enterró allí, hizo todo un sepelio, una sepultura, y desaparece Moisés. No lo vemos nunca más conversando con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia, todo Israel tenía muy claro esto, y nosotros también debiéramos tener claro esto. Allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y agrega: ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Quedan sin memoria los muertos, nada saben. Por lo tanto, sería muy difícil, contradictorio, que un muerto esté intercediendo en el cielo. Ya no tiene memoria. ¿De qué va a interceder? Verso 6. También su amor, porque aquí hemos destacado el amor de Moisés por su pueblo, por Dios. Su odio, su envidia, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que es muy difícil, imposible, no encontramos fundamento bíblico para una intercesión humana. No hay. Y lo que Pablo dice en hebreo es que tenemos un solo intercesor, Cristo Jesús. Así es. Y lo que Moisés está haciendo es una representación o un tipo de ese ministerio exclusivo de Cristo, y que nadie más puede interceder por nosotros con efectos salvíficos, ¿no? Pastor, ahí en el libro de Números nos encontramos con un texto que lo habíamos comentado especialmente también en el capítulo anterior, en Números capítulo 14, verso 34, dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y cuando vamos a los primeros versos del libro de Deuteronomio, nos vamos a encontrar que esos 40 años ya se habían cumplido, se estaban cumpliendo. ¿Cuán importante es fijarnos que las profecías de tiempo, cuando hay un evento importante y está precedida por profecías de tiempo, y éstas se cumplen, pasan a ser garantía de lo que Dios está prometiendo al futuro? Sí, hay muchos casos en donde nosotros podemos ver en la Biblia que las profecías son realmente garantías de Dios. Uh-huh. Y, por ejemplo, tenemos la muerte de Cristo, otro caso, Uh-huh. allí en Daniel 9:27, en donde dice: por otra semana se quitará la vida al Mesías. Es decir, las profecías son un fundamento de fe para el cristiano. Por lo tanto, nosotros debiéramos estudiar las profecías, conocer las profecías. Allí tenemos una profecía en el desierto. 40 días se demoraron. Bien, esos 40 días se los voy a multiplicar día por año. 40 años. Pero Dios no da profecías por dar. Tiene un sentido pedagógico. Él desea dar instrucción
a su pueblo que aprenda lecciones de fe. Tenemos otro caso, por ejemplo, Daniel 7:25, donde nos habla de un poder que persigue al pueblo de Dios durante 1260 años y que se cumplieron. Allí tenemos otra profecía. ¿Qué decir de Daniel 2? Otra profecía en donde allí están los principales imperios de este mundo, los primeros o los principales 4, partiendo desde Babilonia. Desde Babilonia. El capítulo 9 también, que habla de 70 semanas. También. Y que están ligadas esas 70 semanas A una profecía mayor. a una profecía mayor en Daniel 8:14, que es la purificación del santuario, lo cual se está viviendo ahora. En otras palabras, el juicio celestial que Cristo está realizando en el santuario celestial. Así que las profecías son fundamento de fe para el cristiano. El Señor no necesita profecía, pero somos nosotros los que necesitamos cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Podemos decir que está íntimamente ligada la profecía con el Evangelio? Sí. O debieran al menos, ¿no? Claro, por ejemplo, allí si nosotros citamos Daniel 9:27, leámoslo para beneficio de nuestros oyentes, allí en Daniel 7. ¿Qué verso? Daniel 9:27, no 7. Daniel 9:27. Lo leo. Ya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay dos cosas importantes en esta profecía en cuanto al Evangelio. Primero, el sacrificio de Cristo. Ahí está, profetizado. Y eso es Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con la cruz de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Y aquí esta profecía se está centrando en el sacrificio de Cristo. Esta profecía de las 70 semanas, que es parte de los 2300 años, 2300 días, no es lo fundamental conocer fecha, aunque es importante la fecha de la profecía, pero la médula de esta profecía es el sacrificio de Cristo. En las 70 semanas tenemos el sacrificio de Cristo. Luego, en el resto, después de las 70 semanas, sigue siendo Cristo el fundamento de la profecía porque apunta a la purificación del santuario, cuando Cristo está intercediendo en el cielo. Así que aquí, en esta profecía, por ejemplo, tenemos el sacrificio de Cristo en las 70 semanas y la intercesión de Cristo en los 2300 días. Así que allí la profecía y el Evangelio van de la mano. Así es. Y este énfasis, pastor, o tal vez, ojo, no es lo mismo decir que la profecía está ligada con el Evangelio, no es lo mismo decir que al predicar de evangelismo tiene que ser solo de profecía. Claro. ¿No? Porque ahí nos vamos a extraviar, en el medio nos quedamos o hacemos del medio un fin en sí mismo. Pero me refiero a que la profecía me da sentido al tiempo en el cual estoy viviendo. La profecía me dice que estoy viviendo en un tiempo especial de la historia de este mundo y que la predicación del Evangelio tiene que ser relevante de acuerdo a la etapa que se está viviendo. Con eso vamos a poder suplir aquella necesidad que tiene hoy en día la sociedad, con una predicación relevante. Es decir, ¿podemos predicar de profecías? Sí, pero no es exclusivo aquello, ¿no? No es que todos los predicadores evangelísticos van a predicar de profecía, sino que la profecía me permite darme cuenta que el tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo en donde la predicación bíblica tiene que ser relevante, cristocéntrica para las personas, para suplir esas necesidades que hay hoy en día. Correcto, y orientada también a la contingencia. Es decir, la Biblia nos da a entender que la historia
tiene sus verdades presentes, de acuerdo al momento histórico. Claro, porque el Evangelio y la profecía se manejan a través de la historia, porque Dios lo conduce. Dios conduce la historia, Dios maneja la historia. Aunque el hombre hace historia, pero los hilos de este mundo los conduce Dios. Así que el Evangelio tiene que ir transcurriendo a través de esta historia y en sus momentos con verdades presentes. Por ejemplo, Deuteronomio, verdad presente. La entrada o a punto de entrar a Canaán, ahora la verdad presente era recordar los mandamientos, la obediencia, el amor, la fidelidad a Dios. Esa era la verdad presente. La verdad presente en nuestro tiempo ahora. La verdad presente es el Evangelio eterno, de acuerdo a Apocalipsis 14, versos 7 o 6, 7 en adelante, en donde allí se nos habla del juicio que estamos viviendo, verdad presente, en donde se nos habla de un Dios creador, verdad presente, porque hoy en día se enseña la evolución más que la creación. Así que el Evangelio se desarrolla a través de la historia, por supuesto, siempre teniendo como el centro Cristo, pero también hay verdades presentes que destacar en su momento. Ujú. Pastor, podríamos decir que tenemos el mismo escenario, pero en distintas etapas o en distintos momentos de la historia del pueblo de Israel, separados por 40 años, a punto de entrar a la tierra prometida. Pero uno ocurre lo que se mencionaba en Números 14 y el otro ocurre lo que está en Deuteronomio, ¿no? Entonces, cuando comienza el libro de Deuteronomio, dice que cumpliéndose estos 40 años, incluso menciona hasta el mes, hasta el día del mes, ¿no? Se requiere un pueblo que sepa que está viviendo en el cumplimiento profético de lo que Dios había anunciado. Eso marca la diferencia en esta nueva generación de Israel. Un pueblo que está preparado, que sabe que ya han estado 40 años en el desierto, se cumple la palabra profética del Señor y eso los dispone o los predispone a renovar el pacto. Ahora, ¿cuánta diferencia hay con esa primera generación que probablemente estaban en la misma frontera, en el mismo borde? Enviaron a 12 espías, pero el resultado, la actitud fue completamente distinta, ¿no? Sí. Bueno, ahí en Números 14 se nos relata lo tristemente acontecido. Fue realmente increíble cómo estos 10 espías fueron tan incrédulos, porque los otros 2 que completaban los 12, Caleb y Josué, creyeron en el Dios que se les había manifestado. Porque ellos, claro, cuando fueron a recorrer la tierra, se dieron cuenta que habían gigantes. Pero para Dios no era problema los gigantes. Pero ellos se amedrentaron, inclusive más. Josué y Caleb les dicen, miren, no tengan miedo, los comeremos como a pan. Me encanta esa expresión, ¿no? Porque comer pan es fácil. De esa manera quiso ilustrarles a ellos, diciéndole, esos gigantes no son problema para el Dios poderoso que nosotros tenemos. Dice el refrán, es pan comido. Claro, pan comido, es decir, los comeremos como a pan. Entonces, allí esa generación fue incrédula, excepto Josué y Caleb. A diferencia, ahora esta nueva generación que está en el mismo lugar donde tú mencionas, a las puertas de Canaán, están allí en Cades y están casi por ya mirar la tierra y ahora tienen una actitud distinta. Asumen de otra manera. Dios ha realizado una obra extraordinaria en ese pueblo. Dios como pastor, Dios como Dios y también Moisés como el pastor terrenal. Y fíjese que el verso 16 dice, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto.
Moisés nuevamente está conversando con Dios y le está diciendo, no vaya a ser que la gente diga que tú los sacaste de Egipto y que no pudiste entrarlos a la tierra prometida y que murieron en el desierto. ¿De qué está preocupado aquí Moisés? ¿De qué está preocupado? ¿De lo que el resto va a pensar acerca de Dios? Sí, para él era tan importante su Dios. Qué increíble, esto es extraordinario. Moisés cuidando de la imagen de La Dios, reputación. de la reputación de Dios. Moisés aconsejando, entre comillas, ¿no? Porque ¿quién puede aconsejar a Dios? Nadie. Pero aquí este hombre, que era insignificante ante Dios, intenta aconsejar a Dios. Mira, Jehová, Señor, no hagas eso, porque ¿qué van a pensar los pueblos, los egipcios? Van a decir, lo sacó de Egipto y lo llevó a morir al desierto. Señor, no lo hagas por ti, más que por el pueblo, por ti, Señor. Preocupado por Dios. Yo diría hoy en día, ¿quién se preocupa de defender a Dios? Es muy difícil encontrar a alguien así. Claro, todos estamos preocupados de que Dios me cuide, de que Dios me defienda, de que Dios me bendiga. Pero yo preocupado por Dios. ¿Y de qué forma yo puedo preocuparme por Dios? O con respecto a Dios. Bueno, dando un buen testimonio, guardando su pacto, siendo obediente a lo que el Señor me pide. De esa manera yo velo por Dios. Pero eso implica que yo debo tener una vida acorde a la voluntad de Dios para dar un buen testimonio de Dios. Que sea genuina en todo lugar, en todo momento. Interesante cómo la intercesión de Moisés también nos habla de que nosotros, como dice el pastor, a través de nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, podemos arruinar la reputación de Dios o podemos vindicar el nombre de Dios. Vamos a hacer un alto y seguimos conversando acerca de este interesante tema. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. ¿A usted le gustan los regalos? ¿Le gusta recibir regalos de calidad y especialmente que sirvan para la vida práctica? Bueno, usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado completamente gratis. Un regalo para usted y para su familia. Así que póngase en contacto con Nuevo Tiempo para que usted pueda recibir un regalo de calidad, pero especialmente para su corazón, para su vida, junto a sus seres amados. Lindos materiales para estudiar la palabra de Dios. Pastor, en esta intercesión o intervención que Moisés tiene para con Dios, dice el verso 19 del capítulo 14 de Números, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Habían antecedentes de que el Señor ya había perdonado al pueblo. Y Moisés recurre no tanto a los actos previos. Señor, como ya los perdonaste antes, vuelve a perdonarlo de nuevo, ¿no? Sino que aquí hay una referencia a la grandeza de la misericordia de Dios. ¿De qué depende el perdón divino? El perdón divino es pura gracia, pero depende del arrepentimiento del ser humano. Y arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? No es sentir solo dolor por las consecuencias, sino más bien dolor por el pecado cometido y aceptar las consecuencias. Así que
Porque puede haber arrepentimiento falso, y tenemos dos ejemplos muy clarísimos en la Biblia. El caso de Pedro, ¿cierto? Él se arrepintió de haber negado a Jesús, lloró amargamente por su pecado. No le importó las consecuencias, pero él lloró su pecado. Al contrario de Judas, Judas teme por las consecuencias. ¿Qué le va a pasar ahora? Va corriendo a los sacerdotes, pero era un arrepentimiento no genuino. El arrepentimiento indica sentir dolor por el pecado y abandono del mismo. No solo sentir dolor por el pecado y llorar en ese momento, sino abandonarlo. Porque yo puedo llorar el pecado aquí en este momento y después sigo. Vuelvo a lo mismo. No es la idea. El verdadero perdón siente dolor por el pecado y lo abandona. Por lo tanto, aquí el Señor espera que Israel aprenda la lección. Es decir, tu gran misericordia, claro, la misericordia de Dios es grande. Ya los había perdonado ya en el becerro de oro. Y ahora en el caso de los espías acá en Cades Barnea, ahora él vuelve otro pecado grande de incredulidad. Fue muy grande, a tal punto que Dios tuvo que eliminar a los 10 espías incrédulos, ¿cierto? Con una gran plaga, y preservó la vida de Caleb y Josué. Entonces, el perdón se puede otorgar, la gracia es amplia, la misericordia de Dios es amplia, pero va a depender de cómo se muestra el corazón del hombre. Dios no puede forzar. Y aparte de eso, pastor, que es muy importante, ¿puede el ser humano hacer alguna otra cosa para añadir y ganar el favor de Dios para merecer el perdón? Me refiero a hacer algún sacrificio personal o alguna muestra dadivosa de generosidad para con Dios, algún donativo, porque hoy en día podemos encontrar personas que para ganar el favor de Dios tal vez hacen un acto meritorio, tal vez de autoaflicción o autoflagelación, o bien hay otros tipos de personas que pueden hacer donativos para que de alguna forma ganar el favor de Dios. En cuanto al perdón, que es una de las partes esenciales del Evangelio, tiene que ver con el perdón. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y esa frase es importantísima. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. La salvación es gratuita. La salvación es misericordia de Dios, es un don de Dios. Ninguna obra humana podría aportar a eso, porque de lo contrario, dice el apóstol Pablo, se podrían gloriar en sus obras. No, el hombre pecador no merece salvación, no lo merece. Solo es un acto de misericordia de Dios otorgarle salvación a un ser pecador, porque no se lo merece. Lo único que merece un ser pecador es muerte eterna. Pero Cristo, por su sacrificio, me otorga su justicia, por gracia, nada más, porque ninguna obra lo amerita. Interesante que en Génesis 15 dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. No dice, e hizo esto otro, trajo esto, otorgó, sino que dice que creyó. Y ese creer, como usted dice, es por medio de la fe, creer en la gracia de Cristo. Esto muestra, como lo dice allí Moisés en el verso 19, la grandeza de la misericordia de Dios, el amor para con su pueblo, ¿no? Amor, gracia, misericordia. Pero pastor, cuando nosotros vamos ahí al capítulo 2, encontramos que el pueblo tiene, podríamos decir, los primeros enemigos, ¿no? Los amorreos. Y en el verso 33 y 34 dice, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos, a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades.
hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Es fuerte este texto, ¿no? Tenemos a un pueblo que es pecador, que recibe la gracia y la misericordia de Dios, y tenemos a otro pueblo que no recibe la misericordia de Dios. Alguien podría decir recibe la ira de Dios, y que a través del pueblo de Israel son destruidos. Pero no solamente es destruido el líder, el rey, su familia, para que no hayan herederos, ¿no? Alguien podría decir, no se levante otro rey. La ciudad es destruida, pero luego dice, todo hombre, toda mujer y todo niño también fue muerto por una orden divina. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿No estábamos hablando del amor de Dios? ¿No estábamos hablando de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Por qué ocurre esto, pastor? ¿Por qué se da esto, que por un lado hay amor y por otro lado hay destrucción? La misericordia, para que sea misericordia justa, debe tener justicia. La misericordia y la justicia deben ir juntos. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Por ejemplo, en el caso de los cananeos, ¿qué hizo Dios? Dios trabajó con ellos con misericordia. Primero, 400 años antes de que Israel saliera de Egipto, le envía a Abraham. Abraham lo mandó a recorrer toda la tierra de Palestina. No le dijo, mira, quédate aquí, yo te voy a dar esta tierra, instala tu casa y quédate allí. No. Jehová le dio la orden de recorrer Palestina, creando altares y adorando al Dios verdadero. A tal punto, dicen algunos comentadores, que los cananeos, cuando iban por ciertos caminos y encontraban un altar, dicen, aquí adora nuestro padre Abraham, y muchos de ellos se arrodillaron para adorar al Dios verdadero. Pero la mayoría no aceptó el Dios verdadero y siguieron tras sus dioses. Pasaron 400 años. Vuelve Israel. Israel ahora llega a las puertas de Canaán, y ya el pecado había subido casi hasta el cielo, y entonces ahora Jehová le dice a Israel, mira, no van a entrar en la tierra inmediatamente. 40 años tendrán para dar vuelta allí. Los cananeos tuvieron testimonio durante 40 años de lo que Dios había hecho con Israel. Todos sabían, todos los egipcios, los cananeos, todos sabían qué había pasado con Israel y cómo era su Dios. Tuvieron oportunidad. Uh-huh. La única persona que fue capaz de sintonizar el evangelio que se entregaba a través de este testimonio fue Rahab, la ramera, y creyó en el pueblo de Israel. ¿Podemos decir que hubo oportunidad de salvación para los cananeos? Sí, Hubo. Hubo mensaje para ellos. Usted mencionaba que para ver misericordia tiene que haber arrepentimiento, reconocer y enmendar el camino. Y es lo que no ocurrió en general en Canaán, ¿no? Entonces no puede haber misericordia, no puede ser derramada la misericordia si no hay arrepentimiento. Y en el fondo lo que Dios permite en esta manifestación de su amor, que a la vez no solo muestra los beneficios para el ser humano, sino también muestra las consecuencias de no aceptar el amor o de rechazar la invitación de Dios. Y las consecuencias el pueblo de Canaán la estaba viviendo, ¿no? Consecuencias de no haber aceptado o haber recibido esta influencia salvífica de parte de Dios. Y no solo de los cananeos. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el caso de los antediluvianos. Antes de ser destruidos, Dios les envía a Noé. Y Noé 120 años predicando, 120 años, amplio tiempo para que ellos conocieran al Dios verdadero. El otro caso, Sodoma y Gomorra. También les manda allí no solo a Abraham, sino a Lot. Y se ve cuando los ángeles llegan a Sodoma y Lot intercede por ellos.
y trata de decirle, mire, no hagan esto, eso es pecado, eso es malo, ante el Dios verdadero. Y ahí ya derechamente los sodomitas rechazan a Lot, diciendo, ¿y qué vienes tú a ser juez nuestro? Es decir, desecharon toda oportunidad de evangelio. Y entonces vino el juicio. No puede venir juicio si antes Dios no nos envía el evangelio, su misericordia. Y en base a eso, Dios actúa. Interesante, porque de eso se trata entonces el Evangelio en Deuteronomio. Vemos también un juicio, una destrucción. Y permítame aquí leer una cita. Dice, los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán. Es decir, el juicio de Dios. Entonces para uno es misericordia, pero para otro es destrucción. Los amorreos vienen aquí a tipificar a aquellos que deliberadamente rechazan el Evangelio de Cristo Jesús. Y sin duda alguna, pastor, yo creo que es una linda invitación para nuestros amigos, ¿no? Que estamos a tiempo aún de aceptar esta misericordia, esta gracia, este perdón, pero como usted bien decía y señalaba, y la palabra de Dios también enfatiza, tiene que haber el primer paso, ¿no? De reconocer, de pedirle ayuda al Señor, de sentir esa necesidad de arrepentimiento. Así que, pastor, si usted desea hacer una invitación a nuestros amigos. En realidad que nosotros que vivimos en este tiempo estamos casi en la misma condición de Israel. Dios le entregó un pacto, promesas, le entregó un evangelio esperanzador, entrar en la tierra de Canaán con mano poderosa de Dios. Nosotros ahora estamos viviendo a las puertas de entrar a la Canaán celestial. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en nuestra vida, perdonando nuestros pecados, limpiándonos y preparándonos para la entrada a la Canaán celestial. Ahora, nos esperan dos cosas. Ahora estamos en el Evangelio. Si yo acepto el Evangelio, soy salvo. El Señor viene en su segunda venida. Después vendrá el juicio final. Como dice Apocalipsis 20, el Señor reunirá después del milenio a todas las naciones para enjuiciarlas, pero ya es tarde. Ahora que tenemos la misericordia de Dios, ahora que tenemos el Evangelio, nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo te invito a que tú tomes una decisión en favor de Dios y voy a orar por ti también. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, estamos orando a ti, Señor, para que tú tengas misericordia en este momento, porque la puerta de la gracia está abierta. Pronto se va a terminar. Y quiero orar por nuestros amigos que nos escuchan. Tal vez alguno todavía no ha entregado su vida al Señor. Que lo haga pronto. Tú vienes pronto en la nube. Y quiero orar, Señor, para que el Espíritu Santo trabaje en ese corazón indeciso, que lo traigas a los pies de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Oscar. Será hasta el próximo capítulo. Gracias. Ahí nos veremos. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes les agradecemos el haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia y te invitamos a que te quedes en Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.